Colombia se queda sin cerca de la mitad del presupuesto para el país proveniente de Estados Unidos. Comité de la Cámara aprueba en Washington gigantesco recorte. Embajador de Colombia en Washington responde al informe de la Cámara de Estados Unidos. Dice que no tiene nada que ver con las discusiones sobre la relación entre los dos países. Es un burro hablando de orejas. Ministro del Interior Armando Benedetti responde a observaciones de la Cámara de Estados Unidos. Piensa en business, le dice el presidente Petro a Donald Trump. Le pide reactivar relaciones económicas con Colombia. Exclusivo Noticentro 1. Hablan repatriados de El Salvador. Denuncian maltrato, abusos sexuales y agresiones. Una broma el atentado contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Interceptación telefónica de expendedores de droga. Así ampliaron esquema de seguridad al mandatario local. Colombia tiene su primera patrulla canina dedicada al bienestar de las personas. Los detalles en las noticias del entretenimiento. La Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reveló que Colombia recibirá un 50% menos de la asignación de recursos de asistencia no militar en 2026 y mostró su preocupación frente a las políticas del gobierno de Gustavo Petro. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos propuso un recorte de casi el 50% de la ayuda económica destinada a Colombia para el año fiscal 2026, reduciendo los fondos para el país latinoamericano de $400 millones a cerca de $209 millones. My friends, makes very clear that the days of a weak American foreign policy, those days are over. Funding is cut, conditioned or withheld to countries that are no longer advancing shared interests, such as Colombia, due to the Petro administration's abject failures in preventing political violence, creating economic deterioration, and emboldening transnational criminals. El informe del comité expresa una profunda preocupación por las políticas dañinas, el comportamiento errático y las relaciones malignas de la administración Petro, las cuales, según el documento, contradicen los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos. El comité expresa su preocupación por el aumento de informes sobre el consumo de drogas en Colombia, incluso en los niveles más altos del gobierno, y ordena al secretario de Estado que consulte con los comités de asignaciones a más tardar 90 días después de la promulgación de esta ley respecto a las oportunidades para implementar programas de reducción de la demanda en Colombia. El comité reconoce con aprecio la profunda y constante relación entre Estados Unidos y el pueblo de Colombia, incluyendo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional de Colombia. Sin embargo, el comité manifiesta una profunda preocupación por las políticas perjudiciales, el comportamiento errático y las relaciones nocivas del gobierno Petro, las cuales están en contradicción con los intereses de seguridad y económicos de Estados Unidos. La Cámara Baja también afirma que hay una preocupación precisamente por las políticas perjudiciales, las relaciones nocivas y también el comportamiento errático del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dicen que estas políticas no se alinean ni con su economía ni con sus planes de seguridad. Sectores de la política reaccionaron desde el Congreso de la República sobre la posibilidad de que Estados Unidos recorte la ayuda para Colombia el próximo año. En la Casa de la Democracia, congresistas reaccionaron al informe que emitió el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, donde recomienda un recorte en la ayuda económica que recibe Colombia de esta nación. Y no es casualidad, es el resultado directo del desgobierno del señor Petro, de su falta de rumbo en política exterior, de su desprecio por nuestros aliados tradicionales. No es solo preocupante, es una advertencia seria sobre cómo el país está perdiendo credibilidad internacional. La senadora Paola Holguín aseguró que las metas y objetivos comunes entre Colombia y Estados Unidos se han descuidado. Como la lucha contra el narcotráfico, como las instituciones criminales transnacionales y la migración ilegal. Además, es cierto el tema del crecimiento del consumo interno y, para vergüenza nuestra, lo que afirman sobre la llegada de ese consumo a posibles élites del gobierno. Las congresistas señalaron como grave y seria esta advertencia, pues se trataría de $209 millones que Colombia dejaría de recibir el próximo año. El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, afirmó que las relaciones bilaterales se encuentran sólidas.
El embajador de Colombia en Washington, Daniel García Peña, se pronunció tras conocerse que el Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos expresó su preocupación por un posible consumo de drogas en las altas esferas del gobierno colombiano. García Peña restó relevancia diplomática al señalamiento y afirmó que no afecta directamente las relaciones entre ambos países. El embajador insistió en que la Casa Blanca no ha tomado una posición oficial al respecto y reconoció que hay diferencias en varios temas sensibles en la administración de Gustavo Petro y del presidente Donald Trump, pero aseguró que se mantienen los canales de diálogo. En las últimas semanas, la relación de Bogotá y Washington ha atravesado momentos difíciles. Sin embargo, desde el gobierno Petro se ha buscado retomar las vías diplomáticas para superar las tensiones. Entre tanto, desde la cumbre de la CELAC, el presidente Gustavo Petro le envió un mensaje directo al mandatario estadounidense Donald Trump, en el cual le pide reactivar las relaciones económicas y aprovechar este último año de su gobierno para impulsar las inversiones en el país. Durante su intervención como presidente pro tempore de la CELAC, el mandatario Gustavo Petro sorprendió a los asistentes con un mensaje inusual y directo dirigido a su homólogo estadounidense Donald Trump. Entonces, ¿qué estamos esperando? Yo le digo a Trump, hermano, piensa en negocios, business, time is money. El comentario, aunque formulado en clave coloquial, lleva un trasfondo estratégico. El presidente colombiano busca que Estados Unidos mueva una ficha en la región frente a China en tema de inversiones. Entonces, ¿qué está esperando? ¿Un billete guardado, atesorado? ¿O está esperando que los chinos lo hagan? Pues yo sí le digo a Xi Jinping, hermano, si Trump no quiere, pues hágalo usted, pero alguien tiene que hacerlo. Nosotros estamos dispuestos. Petro dejó claro que su intención es atraer la inversión estadounidense, pero si esta no llega, buscará alianzas con otras potencias. Noticia en desarrollo. Noticentro 1 habló en exclusiva con un grupo de repatriados, entre los cuales se encuentran venezolanos y colombianos que estuvieron detenidos en una cárcel en El Salvador luego de haber sido deportados por parte de Estados Unidos. Con estrictas medidas de seguridad fueron trasladados desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, en El Salvador, hacia el Aeropuerto Internacional Monseñor Romero. Los 252 venezolanos, en su mayoría detenidos tras intentar cruzar ilegalmente hacia Estados Unidos, fueron embarcados rumbo a Caracas como parte de un acuerdo diplomático sin precedentes. A cambio, 10 ciudadanos estadounidenses y 80 presos políticos en Venezuela fueron liberados y enviados hacia Estados Unidos. Entre los repatriados se encuentra Andri Hernández, quien habló de su experiencia. Lastimosamente, esa maleta de sueños se convirtió en una maleta de pesadillas. Una pesadilla que pensé que nunca iba a terminar. Pero ya hoy puedo decir que esa tortura y esa pesadilla terminó y ya vuelvo a ser feliz de nuevo. Pienso que en Venezuela todavía hay material y se puede luchar. ¿Hay con qué? Es una tierra bella, una tierra de guerreros y acá me quedo. Este intercambio reaviva el debate sobre el trato a los migrantes, la negociación política en la región y las condiciones carcelarias en países como Venezuela y El Salvador. Aunque para algunos representa una segunda oportunidad, para otros deja al descubierto una cadena de abusos que aún permanece en silencio. La guerrilla del ELN anunció un nuevo paro armado de 48 horas en el departamento del Chocó. Este es el comunicado con el que despertó el departamento del Chocó. El ELN ha anunciado un paro armado de 48 horas en todo el departamento a partir de este 25 de julio. El grupo armado acusa a las fuerzas militares de graves violaciones a la comunidad de Chiriquí, Alto Atrato. Durante el pasado 20 de julio del año en curso, miembros del ejército estatal en el Alto Atrato, municipio de Lloró, realizaron una incursión donde secuestraron a 12 personas no combatientes, 4 afrodescendientes y 8 indígenas, entre ellos un joven de 16 años y un niño de 18 meses. Según el ELN, esto es una medida para protestar por el abandono del Estado e incumplimientos del gobierno en la mesa de diálogos. Por lo anterior y para visibilizar la grave situación humanitaria, decretamos un paro armado de 48 horas en todo el departamento del Chocó, a partir de las 0 horas del día 25 de julio de 2025. Nuestro pueblo está siendo sometido al exterminio. Mientras el ejército anuncia refuerzo con más de 3.600 efectivos para garantizar la seguridad, la realidad es que el temor fuerza a cerrar colegios y confina a miles de familias en el Chocó. Desde la cumbre de la CELAC en Bogotá, el presidente Gustavo Petro pidió eliminar el subsidio al etanol y al biodiesel. Durante su intervención en la cumbre de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, el presidente Gustavo Petro pidió públicamente al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, quitar el subsidio al etanol y biodiesel, esto cuestionando el impacto social y ambiental de los combustibles en el contexto de la crisis climática global. Yo le he pedido, ministro,
esta es política colombiana, pero sé que se estrella con intereses latinoamericanos, que le quitemos el subsidio al etanol y al biodiesel. Igual que le quitamos al diésel y en Malaya a los ministros de Hacienda que terminaron creando el subsidio a la gasolina por 70 billones de pesos y nos acabaron prácticamente nuestra financiación. Petro planteó que los actuales subsidios distorsionan el mercado, afectan la seguridad alimentaria y no responden al objetivo de una verdadera transición energética. La medida ha generado debate entre sectores agrícolas y de transporte que se benefician de estos subsidios. La Contraloría denunció que no hay garantías para que la imprenta nacional continúe con la distribución de los pasaportes en el país. La Contraloría dio a conocer los detalles de las inspecciones y diligencias que ha efectuado por la contratación de pasaportes. El ente de control fiscal señala que al momento de las revisiones se estableció que no hay garantías para que se continúe prestando la distribución por parte de la imprenta nacional. Pese a que se suscribió el pasado 18 de julio un convenio interadministrativo, el 007, entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, no encontramos que exista en el mismo claridad frente a los aliados estratégicos tal como se había contemplado en una oportunidad anterior el año pasado. La Contraloría le comunicó al Gobierno Nacional que es urgente que se adopten medidas dado que se afectaría el derecho a la locomoción, entre otros. No encontramos que existan garantías para la continuidad de prestación del servicio, por lo tanto, de manera respetuosa, hemos llamado al Gobierno Nacional, a la Cancillería, a la Imprenta Nacional de Colombia, a que autónomamente, porque el control concomitante y preventivo no pretende de ninguna manera coadministración y no lo hacemos desde la Contraloría, a que se adopten medidas extraordinarias que garanticen la prestación del servicio de producción y personificación de pasaportes. La Contraloría señala que se deben adoptar las decisiones antes del 31 de agosto. La Corte Suprema de Justicia le dio luz verde a la extradición de alias Gonzalito, uno de los miembros de la cúpula del Clan del Golfo. Alias Gonzalito, hombre de confianza de alias Otoniel y uno de los capos más buscados del Clan del Golfo, puede ser extraditado. Así lo estableció la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que avaló una solicitud del gobierno de los Estados Unidos que lo requiere por cargos relacionados con el envío de droga a ese país. Los conspiradores manifestaron que Sánchez autorizaba la producción de cocaína en Colombia y que después participaba en la coordinación, organización y transporte de los cargamentos de cocaína, cuyo destino final era los Estados Unidos. José Gonzalo Sánchez es considerado por inteligencia militar como uno de los integrantes de la cúpula del Clan del Golfo, sin embargo, aún continúa prófugo de las autoridades pese a su búsqueda. Por vínculos con los paramilitares fueron condenados 7 exdirectivos de la empresa bananera, la multinacional Chiquita Brands. Un juez condenó a 11 años de cárcel a 7 exdirectivos de la multinacional Chiquita Brands por el delito de concierto para delinquir. Los hechos tienen que ver con la financiación de grupos paramilitares de alias Pedro Bonito a través de la filial Banandex. En Estados Unidos fueron condenados a $25 millones que pasaron al Tesoro norteamericano. Y las víctimas están acá, en Colombia. Ahora este fallo establece una sanción de casi 14.000 millones de pesos. Establece la ley que pasa al Consejo Superior de la Judicatura para atender los temas de la justicia. Pero aquí quedarán las víctimas otra vez sin reparación. Según la investigación de la Fiscalía, la empresa bananera pagó a los exparamilitares entre el año 1997 al 2004 dinero en la región de Urabá por cada caja de banano que salía desde la región. La sentencia puede ser apelada ante el Tribunal de Antioquia. En un golpe fulminante a las disidencias de alias Iván Mordisco, la policía anunció la captura de alias Kiko, cerebro militar del Frente 33 y uno de los hombres más buscados en el Catatumbo. Él es alias Kiko, considerado el cerebro militar de la compañía Negro Eliezer del Frente 33. Tenía a su cargo más de 50 hombres y es considerado uno de los disidentes más sanguinarios del Estado Mayor Central. Fue detenido en un operativo en San Diego, Cesar. Por los delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Esta captura representa un impacto significativo en esta región.
alias Kiko, acumulaba más de una década de historial criminal y figuraba en el cartel de los más buscados del Catatumbo por sus delitos en Cesar y Norte de Santander. Este cabecilla, clave en la estructura de disidencias de Iván Mordisco, había sido enviado a la región del Catatumbo para enfrentar al ELN, un conflicto que ha provocado el desplazamiento masivo de miles de personas. El presidente Gustavo Petro volvió a mencionar al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet como autor intelectual del asesinato del fiscal Marcelo Pecci en 2022 aquí en Colombia y aseguró que el exfiscal Francisco Barbosa se aseguró de proteger a dicho capo. El presidente Gustavo Petro hizo una grave denuncia en su cuenta de X al vincular directamente a Sebastián Marcet, narcotraficante uruguayo buscado internacionalmente con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido en mayo del 2022 en Cartagena. En su publicación, el jefe de Estado también acusó directamente al entonces fiscal del caso, Mario Burgos, de haber borrado el nombre de Marcet del expediente de investigación. Señaló que Burgos era protegido del exfiscal general Francisco Barbosa y de la ex vicefiscal Marta Mancera. En la investigación del asesinato fue borrado su nombre del expediente por el fiscal Burgos, protegido de Mancera y Barbosa. La declaración del presidente revive el interés internacional sobre el caso Pecci, un crimen que generó conmoción en la región y que ya tenía ramificaciones en organizaciones criminales de Paraguay, Colombia y Europa. La imprenta nacional presentó el nuevo modelo de la cédula de extranjería en un intento por modernizar el sistema de identificación y superar los problemas reportados en 2024. La imprenta nacional presentó una nueva imagen para la cédula de extranjería, el documento que acredita la identidad de los extranjeros residentes en el país. Según la entidad, el diseño fue actualizado con elementos visuales representativos de Colombia, como el grano de café, la guacamaya, el valle de Cocora y la orquídea, plasmados en policarbonato, lo que según la entidad eleva el nivel de seguridad y calidad del documento. La entidad destaca que esta nueva cédula cumple con los estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional para documentos de viaje, lo que facilita su reconocimiento en múltiples países. Hasta la fecha se han impreso más de 65.000 cédulas con la nueva imagen, que ya están listas para ser entregadas a los usuarios de acuerdo con fuentes oficiales. En el Congreso ya están conformadas las mesas directivas que se encargarán de recibir el presupuesto general de la Nación. Tanto en Senado como en Cámara ya avanzó la elección de las mesas directivas, entre ellas la Comisión Primera, Segunda y Tercera de Senado, quienes recibirán proyectos clave del Gobierno Nacional, como la reforma tributaria, sobre la que Jairo Castellanos, presidente de la Comisión Tercera, aseguró que le darán cristiana sepultura. Sin duda alguna se vienen debates importantes de presupuesto, tal vez de adición, de movimientos, pero ante todo la reforma tributaria que anuncia el Gobierno, la estudiaremos y le daremos cristiana sepultura. Por otra parte, la Comisión Primera de esta misma corporación, en cabeza ahora de Julio Chagui, tendrá la tarea de estudiar y darle discusión a la tan cuestionada ley de sometimiento. Trabajaremos para que esta, la comisión más importante del Congreso de la República, siga siendo ejemplo de transparencia. Está a esperar qué senadores presidirán la Comisión Séptima de Senado, donde continuará el tercer debate de la reforma a la salud, la cual ya tiene para su discusión 2 ponencias sobre la mesa, esta vez ninguna de archivo. Bogotá. Están encendidas las alarmas entre las autoridades luego de que se conociera un plan para atentar contra la vida de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. La Fiscalía investiga sobre una posible broma en la interceptación de una llamada telefónica donde se habla de un supuesto plan para atentar contra el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, la cual habría correspondido a una conversación entre 2 expendedores de droga en Bucaramanga. Lo que sí dicen concejales es que, broma o no, el gobierno nacional debe tomar medidas. Yo quiero manifestarle a la opinión pública que conocía esa información hace varias semanas. Me fue presentada por la Fiscalía y por la policía. Aquí lo que hay que exigirle a la Fiscalía y al gobierno de Petro es que resuelva la seguridad del alcalde de Bogotá. Cuando se habla de una amenaza contra el alcalde de Bogotá, se habla de una amenaza directa contra la democracia. La Defensoría del Pueblo manifiesta toda su solidaridad con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Noticentro 1 conoció que el alcalde le cambiaron todo el esquema de seguridad. Esto incluyó nuevas camionetas, aumento de hombres en el esquema y además a todos los funcionarios les hicieron diligenciar un formulario de seguridad. Con esto pretenden frenar cualquier riesgo en la seguridad del mandatario.
Bogotá fortalece la atención en salud para la población privada de la libertad. Más de 4.000 reclusos podrán acceder a servicios de salud mental y atención médica especializada. Bogotá logró afiliar a más de 4.400 personas privadas de la libertad al sistema de salud. Esto busca garantizar una atención integral y con enfoque restaurativo en centros de reclusión, reconociendo la salud como un derecho sin distinción. A través de la Surredsur, quien entrará a operar este centro, proporcionamos acceso médico, odontológico y de algunos servicios adicionales a 242 jóvenes que están en un proceso de resocialización. Con la unidad extramural en el Centro del Redentor, más de 200 adolescentes podrán acceder a servicios esenciales de salud mental y atención médica especializada. Este modelo ya ha logrado una cobertura superior al 97% en afiliación para personas retenidas en la SURI, estaciones de policía y la cárcel distrital. En Bogotá aumenta la ola de hurtos de motocicletas. En la capital de los colombianos se roban una moto cada 2 horas. La concejal Diana Diago encendió las alarmas al denunciar que cada 2 horas es robada una motocicleta en Bogotá, sumando 7.522 hurtos durante la administración de Carlos Fernando Galán. Solo en 2024 se registraron 5.509 casos según estas cifras, lo que equivale a 15 motos robadas al día. En año y medio de la administración Galán ya se han registrado más de 7.500 motocicletas hurtadas. Solo en lo que va de este 2025, cada 2 horas los criminales se roban una moto. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad respondió que en lo que va de 2025, los hurtos de motocicletas han disminuido un 34%, pasando de 2.954 denuncias en el mismo periodo de 2024 a 1.948 en este año, es decir, 1.006 casos menos. Mientras que la concejal exige medidas contundentes y urgentes, desde la Secretaría de Seguridad aseguran una reducción considerable. Sin embargo, la percepción de inseguridad continúa en las calles. Las autoridades le propinaron un duro golpe a la minería ilegal en Bogotá. Maquinaria amarilla que era utilizada en la explotación ambiental no autorizada fue incautada en el proceso. Indignación por minería ilegal en Bogotá. Esta actividad ilícita que ocurre en muchas partes del país se está presentando en la capital, algo que varios sectores políticos rechazan y donde además entidades ya están tomando cartas en el asunto. Minería ilegal que está afectando los cerros y yo creo que hoy más que nunca todos los ciudadanos, todos los seres humanos debemos de tomar conciencia de la necesidad de proteger los cerros, de proteger las fuentes hídricas, porque ya hemos visto los efectos negativos del cambio climático. Recientemente el distrito logró incautar una retroexcavadora utilizada en actividades de explotación ambiental no autorizada en la zona rural de Tibavita en la localidad de Usaquén en Bogotá. En el mismo operativo se ordenó la suspensión de 3 establecimientos por causar afectaciones al entorno. Asimismo, la CAR elaboró un informe técnico sobre las posibles afectaciones ambientales encontradas. Regiones. Hay alerta en el Valle del Cauca por un colapso hospitalario. La sobreocupación llegó al 300%. En el Valle del Cauca las alarmas se encuentran encendidas gracias a la sobreocupación que presentan diferentes centros hospitalarios de la región. En algunos se han registrado niveles superiores al 300%. En el departamento del Valle del Cauca tenemos una sobreocupación de servicios de salud, especialmente las urgencias de la mediana y la alta complejidad. Hay días en que estamos en el 300% de ocupación, es decir, que en vez de haber 100 pacientes para los que estamos listos para atender, tenemos 300. Eso significa una sobrecarga de trabajo para los médicos, un atraso en la atención de los pacientes y una insatisfacción de todo el mundo. En medio de esta situación, las autoridades han identificado las causas que estarían detrás de los retrasos en la atención de los pacientes. La sobreocupación es consecuencia de la no recepción de los medicamentos de forma oportuna y la complicación de las patologías, de la no atención de los pacientes de forma oportuna en sus consultas que no hacen sino complicar la vida, y del desespero de los usuarios que resuelven ir a los servicios de urgencias, a veces sin necesitarlo de forma expedita. Hoy se tiene prevista una reunión entre representantes de diferentes clínicas, hospitales y EPS del Valle del Cauca para encontrar soluciones ante esta problemática. Hay preocupación en Buenaventura por el desplazamiento forzado. Más de 89 familias han tenido que abandonarlo todo.
Los enfrentamientos entre bandas como los chotas y los espartanos por el control del territorio no da tregua en Buenaventura, Valle del Cauca. De acuerdo con la personería del municipio, una serie de amenazas y asesinatos perpetrados en la Comuna 12 han dejado deshabitado el sector, debido al temor ocasionado entre sus residentes. Hay 98 casas, de las cuales las 98 están, digamos, deshabitadas. Estas familias han salido de este sector por temas de amenaza, por temas de violencia. Igualmente se ha constatado que de ese sector de Nuevo Amanecer, de la vecindad y el Progreso, pues han llegado aproximadamente 43 familias, 44 familias desplazadas, en el cual han referido situaciones de amenaza, situaciones de no poder convivir en su territorio. Tanto los chotas como los espartanos participaban del primer piloto de paz urbana impulsado por el gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, a principios de año, el proceso se había detenido de forma parcial. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en articulación con la Gobernación del Huila, entregó maquinaria amarilla al departamento para la atención de emergencias y la prevención de desastres. En un esfuerzo conjunto entre el Gobierno Nacional y la Gobernación del Huila, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo entregó una nueva flota de maquinaria amarilla destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias naturales y prevenir desastres en el territorio. Una cofinanciación compartida, pudimos comprar 31 equipos nuevos que arman 4 kits de maquinaria pesada que van a reforzar la maquinaria de la Gobernación del Huila. Y logramos darle forma a este convenio de 20.000 millones de pesos que hoy fortalece de manera sustancial las capacidades del departamento. Estas máquinas, este es uno más de los lotes de maquinaria que ya ha llegado, ya habían llegado antes otras volquetas, llegarán en los próximos días también más motoniveladoras y más excavadoras. La inversión total asciende a 20.000 millones, financiado en partes iguales por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y la Gobernación. Hasta ahora se han ejecutado más de 16.500 millones en la adquisición de equipos y ya están en proceso la entrega de otras 6 unidades. El Fondo de Adaptación dispuso 72.000 millones de pesos para la recuperación de 200 vías rurales en La Mojana. Con una inversión de 72.200 millones, el Gobierno Nacional intervendrá 200 vías rurales en La Mojana, como parte del Plan Integral de Recuperación de esta subregión afectada históricamente por inundaciones. Hemos invertido 72.000 millones de pesos para recuperar 200 vías rurales en la región. Estas obras van a ejecutarse con 200 organizaciones sociales. Las obras arrancarán en agosto de 2025 y se entregarán en agosto de 2026. Invías contratará 4 firmas interventoras para garantizar calidad y cumplimiento. Esta es una intervención que hace parte de un proyecto integral y que avanza con una inversión histórica de 1.2 billones de pesos para La Mojana. A la fecha se ejecutarán 180.000 millones de pesos de los 516.000 millones programados para 2025. Desde Yondó, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ofreció una millonaria recompensa por los cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC que azotan a esa región. Tras un consejo extraordinario de seguridad en Yondó, municipio del Magdalena Medio antioqueño, convocado por la reciente crisis de violencia que enfrenta esta zona limítrofe con el sur de Bolívar, el gobernador de Antioquia ofreció recompensas por cabecillas del Clan del Golfo y las disidencias de las FARC que tienen bajo el temor a decenas de familias. La oferta de una recompensa en contra de alias Katim, que solía pertenecer a ELN y ahora está en el Clan del Golfo y que se presume es determinador de buena parte de las muertes violentas que han tomado lugar. También 400 millones por alias Johnny y por alias Hueso de disidencias FARC. El mandatario le pidió al ejército incrementar las operaciones contra los grupos armados. Y nosotros ya le estamos pidiendo mucha contundencia al ejército, a la policía, a la armada para arrinconar estos criminales. No hay excusa alguna para que no estemos arreciando las operaciones como debe ser. Ya no hay cese al fuego, ya no hay paz total. Eso ya fracasó y lo que deben hacer nuestros soldados y policías, que son la única esperanza nuestra, es arrinconar a estos criminales. Y dijo que la presencia de la fuerza pública se mantiene en las zonas más afectadas. Continúan las sesiones para la liberación de 9 funcionarios de la Gobernación del Cauca que fueron secuestrados por las disidencias de las FARC.
Desde el pasado 17 de julio, 9 contratistas de la Gobernación del Cauca permanecen en poder de las disidencias de la FARC, tras ser secuestrados en el municipio de López de Micay. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en la red social X, manifestó que la fuerza pública brinda y facilita todas las garantías para la liberación de los secuestrados por medio de las organizaciones humanitarias que están interviniendo. Al mismo tiempo, descartó cualquier tipo de operación militar de rescate. No se está desarrollando ninguna operación de rescate sin garantizar la vida e integridad de los civiles secuestrados según las condiciones actuales. El bloque occidental Jacobo Arenas, a través de un comunicado, confirmó que el protocolo de liberación de los 9 funcionarios secuestrados comenzó a las 6 de la tarde de este martes. Se espera que en las próximas horas los contratistas de la Gobernación del Cauca puedan estar en libertad. La industria de los geólogos pidió reabrir el debate sobre el uso del fracking en el país. Con la caída en la producción de los hidrocarburos en el país, sobre todo en el tema de gas natural, la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía consideró que es necesario reabrir el debate sobre la implementación del fracking. La menor disponibilidad de gas está obligando a cubrir el faltante con importaciones, lo que sube las tarifas. Para el gremio, el tema de los yacimientos no convencionales hay que ponerlo en la mesa, ya que pueden garantizar hasta 50 veces la autosuficiencia energética del territorio nacional. Tenemos que ser capaces de volver a conversar, volver a discutir sobre el tema y ojalá reactivar los proyectos piloto de investigación integral, que son esa herramienta que podemos desarrollar directamente en los territorios, con la mirada de todos los actores involucrados para evaluar sí o no la viabilidad de esta importante técnica y yacimiento que puede aportar a la seguridad energética de nuestro país. Finalmente señala que el debate sobre el fracking debe darse en medio de evidencias científicas y técnicas. Los gremios económicos sostienen que la reforma laboral no resolvió los problemas de informalidad en el país. El Foro de la Universidad Externado evaluó los impactos de la reciente reforma laboral. Diferentes gremios económicos señalaron que la iniciativa no resolvió los problemas de informalidad del país y se perdió la oportunidad para un proyecto integral y estructural. La mayoría de informalidad se presenta en el campo colombiano. Reformas laborales no se hacen todos los años y mucho menos en todos los gobiernos. Y que era el gobierno del cambio tenía una enorme oportunidad para combatir un cáncer que es la informalidad laboral. Yo no lo puedo decir de otra manera porque además es la triste realidad. Por su parte, la ANDI destacó que el Congreso eliminó artículos que afectaban el mercado laboral, como se proponía en el proyecto radicado inicialmente. Y fíjense ustedes que una de las cosas que más destacó el CESLA en el último de los informes fueron todas las cosas que se eliminaron de la reforma original. Para el turismo, la nueva ley laboral trae implicaciones al ser un sector que trabaja con jornadas extras y fines de semana. Sin embargo, se están haciendo los ajustes para evitar despidos. Por lo menos tratar de que tengamos y mantengamos el empleo que hoy existe en las agencias de viajes sería un gran avance. A futuro se tendrá que acudir a nuevos cambios del estatus. La Superintendencia Financiera reportó un incremento del desembolso de créditos a junio de 2025. De acuerdo con el informe de la Superintendencia Financiera de Colombia, los desembolsos correspondientes al Pacto por el Crédito alcanzaron los 128.5 billones de pesos. El programa, que se desarrolla desde septiembre de 2024, tiene un cumplimiento a junio del 50,9% con más de 18.9 millones de créditos. Está asociada justamente a las cifras de PIB, de cómo la economía sigue expandiéndose a pesar de que muchos tal vez no esperábamos que estuviéramos creciendo año 2025 a unas tasas por encima del 2%. Por sectores, la vivienda con el 65.3% es el que más ha tenido desembolsos de crédito, respondiendo a la reactivación que se viene teniendo en este sector. Le siguen el turismo con el 52% y la industria manufacturera con el 48,3%. La economía popular ha tenido desembolsos significativos con una participación del 35,6%. La Agencia Nacional de Tierras entregó predios a comunidades campesinas e indígenas que por 19 años fueron víctimas del conflicto. Después de 2 días de recorrido, la Agencia Nacional de Tierras entregó 340 títulos a 329 familias en municipios del departamento del Cauca. Esto representó la formalización de 1.283 hectáreas, fortaleciendo la seguridad jurídica sobre la tierra y aportando al desarrollo rural de la región. Los beneficiarios son campesinos y comunidades indígenas víctimas del conflicto en poblaciones como Sotará, El Tambo, Caldono y Popayán. Para que el progrese
esta región y el país. Desde aquí, desde el espacio indígena y campesino, se anhela y se sueña con un Cauca en paz, se anhela y se sueña con un Cauca en el que progrese el campo, en el que superemos la violencia. Las tierras se destinarán al cultivo de alimentos y frutales, avanzando así en la construcción de una vida digna y en paz. Después de varios meses de incrementos, el índice de costos del transporte de carga en el país disminuyó en mayo. El dato del día. El índice de costos del transporte de carga presentó un menor crecimiento en mayo del presente año. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, frente al mes anterior se presentó una reducción del 0,07%. También baja en comparación con el año anterior, cuando marcó 0,36%. Por grupos, los costos fijos y peajes fue lo que más cayó, si se tiene en cuenta que el incremento de tarifas se da una sola vez al año. Se espera que la tendencia no se vea afectada por el paro arrocero. En Noticentro 1 llegó la hora de conocer los indicadores económicos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 4.052 pesos con 86 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.000 pesos y la venden en 4.040 pesos. Un euro cuesta 4.777 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $3 con un centavo. El precio interno se cotizó a 2.430.000 pesos la carga. El barril de petróleo WTI se cotizó en $65 con 42 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $68 con 66 centavos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia pagó 0,66% a 1.716 puntos. La alianza de Canal 1 y La Silla Vacía continúa trabajando por un periodismo con contexto. Hoy en La Movida de Poder les contamos cuáles son los detalles del regreso de Germán Vargas Lleras al ruedo político. Movida de Poder. Hay tres temas que tienen en vilo a la centroderecha en Colombia. El juicio a Uribe se define en primera instancia la próxima semana. La salud de Miguel Uribe. Una fuente de su entorno le dijo a La Silla Vacía que los médicos piden un mes para tener un pronóstico más claro. Y el tercero, y mucho menos comentado, es la salud de Germán Vargas Lleras, que se recupera hace meses de 2 operaciones por un tumor en la cabeza. De ese tercer tema tenemos detalles nuevos. Según le contaron 3 congresistas a La Silla, Vargas apareció por primera vez la semana pasada en la reunión de bancada virtual de Cambio Radical, en preparación para el 20 de julio. Estaba rapado, tirando nombres y vapeando. Preguntó por la candidatura de Néstor Rico, el representante de su partido, quien finalmente perdió la presidencia de la Cámara frente al candidato de la coalición del gobierno. También dijo que venía a Bogotá en los próximos días, pero que debía volver al tratamiento en Houston. Lo vieron hablando, lúcido, pero de lejos. Entre los políticos aún no hay claridad sobre cómo está realmente y sobre si va a ser candidato o no. Su columna del Tiempo sigue en pausa. En esa incertidumbre ha terciado también el presidente Gustavo Petro. Por eso que varios dirigentes ya de partidos aquí no tienen las facultades para dirigir. Lo que me acusan a mí están en ellos porque no se muestran o están desahuciados. Antes de la recaída, Vargas estaba explorando si se lanzaba y ya tenía un grupo de trabajo en esa tarea, incluyendo a Lucas Pombo, que trabajó como periodista en la W, y Ana María Palau, consejera de Duque. En las encuestas estaba mejorando. El tumor es un problema viejo. En 2015 se desplomó y tuvo un desmayo durante un evento público en Bucaramanga. En ese entonces, como vicepresidente, anunció que tenía un meningioma benigno. Se sometió a una operación y a una sesión de radioterapia preventiva, dijo en su momento. Luego se reincorporó al gobierno y se lanzó. Un meningioma es un tumor que crece en la membrana que rodea el cerebro y en la espina dorsal. Y si es benigno, no es canceroso. Sin embargo, crece y presiona partes del cerebro o la columna, que es lo que produce los problemas. El de Vargas volvió a crecer. No hay respuesta oficial sobre su estado de salud. Así que sigue en vilo el rol de uno de los políticos más experimentados que tiene la oposición y la figura que unifica a Cambio Radical.
El Consejo de Bogotá otorga un reconocimiento histórico a Terciopelados, una de las bandas más emblemáticas e influyentes del rock colombiano y latinoamericano. La agrupación recibe la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez en el grado de Gran Cruz, la más alta distinción que entrega el Consejo de Bogotá a personas o instituciones que han brindado servicios excepcionales a la ciudad durante más de 25 años. Todo lo que somos es gracias a Bogotá, lo que escuchamos, lo que olimos, lo que vimos, cuando estábamos en ese momento en el que tal vez estaba germinando eso que después se volvió en una carrera musical. En 2025 se celebran los 30 años del lanzamiento de El Dorado, el álbum que marca un antes y un después en la historia del rock colombiano y que consolida a Terciopelados como pionero de una nueva era musical en la región. En el mundo, cerca de 660 millones de personas no tienen acceso a la electricidad. De estas, cerca de casi 100.000 están ubicadas en República Dominicana, una cifra no menor dado al crecimiento que ha tenido el país en los últimos años. El difícil acceso a ciertas zonas no ha permitido la llegada de las redes, por lo que la Fundación Signify decidió poner en marcha un ambicioso proyecto en San Pedro de Macorís, uno de los municipios más tradicionales del país insular. Esto a través de un sistema de iluminación basado en la energía solar. Entonces tenemos unas lámparas que son de 12.000 lúmenes, dan bastante luz, tienen una autonomía de hasta 36 horas y tienen 50.000 horas de vida útil. Esto pueden ser unos 5 o 6 años de vida útil. Digamos que en un promedio, para mantener por lo menos el 70% de la iluminación que dan originalmente, pero de ahí en adelante pueden durar mucho más. Una oportunidad para mejorar la calidad de vida de las personas con base en la experiencia de la firma neerlandesa. También en tercer lugar, lo que es muy importante es creando el empleo. Un empleo directo como instalador eléctrico, pero también empleo indirectamente, porque la población puede hacer ropas, comida, artesanatos para turísticas y se vende en mercados. Entonces, está abriendo un camino, apoyando un camino para romper el ciclo de pobreza generacional. Más de 80 lámparas instaladas inicialmente en espacios públicos cambian el panorama de estos sectores. Podemos ver que los niños pueden divertirse en la noche. Cuando se iba la luz no podíamos hacerlo. Teníamos que prácticamente todo el mundo trancarse en su casa o quedarse oscuro. Pero ahora podemos sentarnos debajo de la lámpara y disfrutar de la luz. El proyecto busca cerrar las brechas de pobreza ligadas a la falta de redes de energía. En Manizales nació Valentina Rendón, una mujer que desde joven soñaba con crear. Estudió diseño industrial en la Universidad Autónoma de Manizales, pero su corazón vibraba también por la música que estudió con devoción. No voy a estudiar artes plásticas, pero sí diseño. Era como una manera de transar un poquito con mis papás y con mi familia, que cuando les dije que me iba a estudiar música o artes plásticas, pues imagínate una familia de Manizales, clásica, y dijeron, no, Dios mío. El destino la sorprendió con una oportunidad inesperada, una beca en un canal de televisión para formarse como actriz. Ya ganada, dije, bueno, me la gané, voy 6 meses y me regreso, y pues nunca me regresé. Bogotá se convirtió en su escuela de vida. Al principio fueron pequeños personajes como en la telenovela Tabú, pero luego logró reconocimiento y protagonizó telenovelas, participó en películas y ganó un lugar en el corazón de los colombianos. Yo tengo que comprarme mi casa, yo tengo que hacerme a mi casita, porque pues ya aunque las relaciones estaban mucho mejor en mi casa. Hace 12 años decidió ir más allá de las cámaras y viajó a los Estados Unidos. Empiezo a producir una película y estudié cine, dirección de cine, y empezó pues toda la búsqueda del embarazo. A los 44 años optó por un embarazo in vitro y cumplió su sueño de tener su primer hijo. Entonces nace mi primer hijo y llega la pandemia, entonces como que se juntaron muchas cosas, entonces pues todo se paró. 3 años después, cuando pensaba que entraba en la menopausia, llegó una nueva sorpresa. Estaba embarazada otra vez. Esta vez de una niña. Fue un regalo inesperado que transformó su mundo una vez más. Y resultó que llegó mi bebé, con todo el susto, porque viendo que pues yo ya tenía mis años, ya ahorita voy a cumplir 50 años en 15 días. Es súper inteligente y es súper activa y no sabes, esto ha sido una prueba de Dios gigante que me puso.
Hoy, aunque extraña las cámaras, Valentina sigue conectada con su pasión. Realiza casting, se prepara para su regreso a la televisión. Creo que puedo empezar a hacer de pronto participaciones pequeñas, pero sí me ha picado, hace unas semanas me ha picado hartísimo. Pues, sabes, yo salgo a la calle y la gente no para de decirme, ¿cuándo vuelves? ¿Y por qué paraste? ¿Qué ha pasado contigo? Y lo mismo, no extrañas. Y claro que extraño y ya como mujer, sabes, quiero sentirme activa. Valentina Rendón es una prueba viva que la vida se construye paso a paso, con decisiones valientes, amor por lo que se hace y la capacidad de reinventarse una y otra vez.